Ecuación general de segundo grado. Solo analizaremos algunas, así que, para evitar confusiones, presta mucha atención. Antes de dar inicio, te invito a que te suscribas al canal y que actives las notificaciones, lo cual nos ayudará bastante a ambos. Recordarte que al momento de que ingreses al canal no olvides dirigirte a la pestaña Listas de reproducción, donde encontrarás gran variedad de contenidos matemáticos, con la finalidad de que selecciones exclusivamente el de tu agrado. Asimismo, no olvides dejarme tus comentarios, compartir y darle me gusta a los videos que te han ayudado, ya que con mucho gusto los realizo para apoyarte. La resolución de ecuaciones completas de segundo grado aplicando la fórmula general. Procedimiento. Número 1. Se lleva la ecuación a la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Esta sería la forma general. La forma general, pero a nosotros lo que nos interesa es la fórmula general. Entonces, número 2, se identifican los coeficientes a, b y c de mi forma de la ecuación, con su respectivo signo, Se hallan las raíces de la ecuación aplicando la fórmula general. Entonces, la forma de mi ecuación sería de esta forma, ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Cabe identificar que tanto la letra a y b y c son números enteros, pueden ser positivos o negativos, y las literales x corresponde al valor que estamos buscando y la c corresponde, como ya lo mencioné, a un número ya sea entero, ya sea positivo o negativo. Se hallan las raíces de la ecuación aplicando la fórmula general. Recordarles que esta es la fórmula general de segundo grado con la cual vamos a resolver este tipo de ecuaciones. Entonces, cuando se nos presente algún tipo de ecuación de esta forma, hay que resolverla con este método. Existen varios métodos, pero esta sería la fórmula general. Veamos. Resolver las siguientes ecuaciones por la fórmula general. Nota importante. El signo positivo en los cuadros no los coloques, pero el signo negativo sí debe de colocarlo. Por ejemplo, así menos 7. El resultado obtenido tanto de la raíz cuadrada como el valor final de la incógnita debes de escribirlo hasta los centésimas, es decir, un valor truncado. ¿Qué consiste todo eso o qué quiere decir? Cuando a nosotros nos aparece nuestra forma de fórmula o nuestra fórmula o una ecuación, o una ecuación de segundo grado y lo queremos resolver por la fórmula general de segundo grado, el primer paso que debemos de hacer es buscar el valor de A, B y C, el cual nos lo está dando nuestra propia ecuación, pero que nosotros lo tenemos que separar. Entonces, la A, si nos regresamos a la parte anterior, es el numerito que tenemos pegado a la x al cuadrado. La B es el numerito que tenemos pegado a la x pero sin el cuadrado. Y la C es el valor que nos está quedando sin ninguna x. Entonces, si empezamos con la A y sabemos que es el número que va a un ladito de la X, es decir, del lado izquierdo, no del lado derecho, del lado izquierdo, aquí tenemos un valor. Recordarles que cuando no nos aparece un valor al principio, es decir, cuando no tenemos el coeficiente de la literal, sabemos que automáticamente es el valor número 1, el cual nos escribe al principio de la literal. La B tenemos aquí el 12. Si se fijan, el 1 no lo estoy escribiendo con el signo de más, pero la indicación de abajo nos dice que el signo negativo sí debes colocarlo. Entonces el 12 tiene el signo negativo, mi valor de B va a ser menos 12. Y la C es el numerito solo que está sin la literal y me dice que es un más 15. Pero el signo de más dice que no es necesario que lo escribas, únicamente cuando tenemos el número negativo. Tenemos otro ejemplo, si se fijan aquí en la x al cuadrado ya nos está apareciendo el coeficiente. En este caso es un número 2. Y recordarles que cuando no nos aparece como el caso de la opción A, tenemos que escribirle el número 1. La siguiente, la opción B es la B es la que está con la x pero sin el cuadrado. Entonces la opción que tenemos aquí es un 9 pero con el signo de menos. Entonces la opción B sería menos 9. Y por último la C es el número que nos está quedando solo sin ninguna literal y aquí nos especifica que es menos 1.
La opción C nos dice que para la A vamos a buscar la X con el exponente, entonces es menos 3. Para la B es el número con la letra sin el exponente, tenemos un más 17, pero recordarles que nos dicen que cuando aparece el signo de más no es necesario escribirlo, únicamente el número. Y por último tenemos la C. Si se fijan, en este caso no tenemos ninguna opción aquí. No tenemos un más un número o menos un número, entonces en este caso corresponde a 0. Veamos otros ejemplos. En este caso tenemos x al cuadrado más 10x más 21. Entonces la opción A me quedaría el coeficiente que está con la x al cuadrado. No aparece ninguno, entonces sabemos que es 1. La opción B, el valor de B, perdón, sería el número que está con la letra, que en este caso tenemos el número 10. Y por último, la C sería el número que está solo. En este caso es 21. Ahí me parece como más 21, pero recuerden que el más, cuando es un signo positivo, no se escribe, únicamente cuando es un signo negativo. Siguiente opción. Tenemos esta literal. Tenemos este número, perdón, 2x al cuadrado. Entonces el 2 está con la x al cuadrado. Ese sería mi valor para la opción A, el número 2. Para la opción B es el número que está con la x, pero sin el cuadrado, que en este caso es el 8. Pero si se fijan está menos 8, entonces mi opción sería menos 8. Y por último sería la opción C, que es el número que está solo. En este caso es el menos 10. Me refiero a que está solo porque no está con la x así normal o con la x al cuadrado. Y por último tenemos que encontrar el valor de A, el valor de B y el valor de C de esta ecuación. Entonces tenemos que la A es el número que está con la x al cuadrado. En este caso aquí está mi x al cuadrado, no tengo ningún número, entonces sabemos que va el número 1 ahí. La B es el número que está con la letra sin el cuadrado, que sería aquí en el 4x, el número es un más 4. Pero el más 4 no lo puedo escribir como más 4, únicamente escribiría 4. Y por último tenemos la opción C, que es el número que está solo y es un menos 12. Ahora que ya sabemos identificar cuál es el valor de A, cuál es el valor de B y cuál es el valor de C, pasamos a la práctica. Primera opción, tenemos la ecuación x al cuadrado más 10x más 21 igual a 0. ¿Cómo resolveríamos este apartado? Paso número 1, vamos a identificar nuestras literales, nuestros valores de las literales, perdón. El valor de A sabemos que es el numerito que va aquí al principio y como no tiene ninguno va a ser 1. El valor de B es el número que está con la x sin el cuadrado y sabemos que es un 10. Y por último tenemos el valor que nos está sobrando sin ninguna letra, que es el número completo, que en este caso es 21. Entonces, cuando a nosotros nos aparezca una ecuación de este tipo, automáticamente hay que buscar los valores de A, B y C. Una vez que encontramos los valores de A, B y C, vamos a escribir nuestra fórmula general y todos estos pasos que tenemos aquí es para desarrollarla. Primer paso. La ecuación general nos dice que es, si nos regresamos, menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esta fórmula general ustedes la deben de saber de memoria. Jamás se les debe de olvidar porque esa la van a encontrar a lo largo de todos sus estudios, ya sea de secundaria, de preparatoria, licenciaturas. Cada que ustedes vayan a llevar a la práctica la fórmula general de segundo grado, siempre va a ser esta fórmula. Esta fórmula nunca va a cambiar, ya está establecida y es la que nos va a permitir desarrollar los valores para encontrar de este tipo de ecuaciones. Entonces ya sabemos el valor de A, ya sabemos el valor de B y ya sabemos el valor de C. Nuestra ecuación general de segundo grado nos dice que la letra que está aquí es la letra B, pero ya no vamos a poner B, vamos a poner su valor, que en este caso es el número 10. Adentro de la raíz, la primer valor me vuelve a aparecer la B, entonces vuelvo a escribir el número 10. Después de aquí me aparece menos 4 y me aparece A y C. A vale 1 y C vale 21.
Y en la parte de abajo me dice 2 por A. Entonces, como A vale 1, le escribo 1. La siguiente sería ahora sí multiplicar menos por 10. Entonces sería menos 10. La siguiente, 10 al cuadrado. Entonces 10 por 10 me da 100. Y en la parte de aquí tendremos que multiplicar 1 por 21. Me da 21. Y eso lo vamos a multiplicar por el menos 4. O por 4 nada más, que serían 84. En la parte de abajo multiplicaríamos 2 por 1, que me da 2. Y continuamos simplificando hasta llegar a los valores de x. Entonces, en la parte de afuera ya no puedo hacer nada. Y tengo el menos 10. Entonces escribiría aquí menos 10. Pero en la parte de adentro sí puedo desarrollar. Entonces sería mi valor de 100 menos 84 me va a dar un total de 16. Y en la partecita de aquí, como no tengo nada que desarrollar, únicamente 2. Y ahora sí, en esta parte tendría menos 10 nuevamente. Más menos la raíz de 16 me da 4, porque 4 por 4 es 16. Y en la parte de abajo, 2. Una vez que llego a esta parte, ahora sí voy a poder encontrar mis valores de x1 y de x2. En este apartado de aquí sería x2. Entonces, pongo lo que tengo en el primero, menos 10. Y si se fijan en esta parte de la ecuación me dice más menos. Voy a poner un menos 10 arriba con el signo de más y un menos 10 acá con el signo de menos. Aquí aparecen más y menos porque obtendría dos valores para x. x1 y x2 con el más y con el menos. Entonces, menos 10 más, y le agrego aquí el 4, y lo que me dé lo voy a dividir entre 2. Entonces, si yo tengo menos 10 más 4, me va a dar un menos 6. Entre 2 me va a dar un total de menos 3. Así ya obtendría mi primer valor para x1. El siguiente es x2. x2 sería menos 10, ahora menos 4 y en la parte de abajo 2. Menos 10 le vamos a quitar 4, me va a dar menos 14. Y entre 2 me va a dar un total de menos 7. De esta forma damos solución al primer planteamiento, a mi primera ecuación, ecuación de segundo grado con la resolución de la ecuación general de segundo grado. Pasamos a un ejemplo más. Tengo mi ecuación x al cuadrado menos 12x más 15 igual a 0. Una vez que yo sé, escribo todo mi esquema general para poder llegar a la solución con este tipo de método. Y entonces determinamos los valores. El valor de A va aquí, no tengo nada, entonces le escribo 1. El valor de B, el que está con la literal sin el exponente, entonces sería menos 12. Y por último sería mi valor que está solo, que es un 15. Yo sé que mi fórmula general dice menos B más menos raíz de B al cuadrado menos 4AC sobre 2A. Entonces hay que sustituir los valores A, B y C en mi ecuación general de segundo grado. La primera literal es la B, pero sé que es un menos 12. Entonces le escribo ahí menos 12. La siguiente sería la B al cuadrado. Y la B es nuevamente menos 12. Después viene menos 4 por AC. A vale 1, C vale 15. Y en la parte inferior es 2 por A. Y la A vale 1. Ahora sí, ya que tengo sustituidos todos mis valores, voy a simplificar hasta llegar a los valores de x1 y de x2. Entonces, continúo el menos 12. Entonces, menos por menos hay que multiplicar los signos, me da más. Y pues 12 quedaría más 12.
Entonces, como me está quedando el signo más al principio, no es necesario que le escriba. Simplemente me quedaría 12. Ahora vamos con la siguiente. Tengo un menos 12 al cuadrado y me va a dar 144 positivo. ¿Por qué positivo? Porque menos por menos me va a dar más. Y por consiguiente, tendríamos un 4 por 1 y por 15, que me da en total 60. En la parte inferior tengo un 2 por 1, que me da un total de 2. El 12 me queda en la parte de afuera de mi raíz, entonces lo sigo escribiendo. Y en la parte interior tengo un 144 menos 60 y me va a dar 84. En la parte de abajo sigo teniendo mi número 2. Continúo con el 12 que está en la parte izquierda del más menos. Y en la parte derecha del más menos voy a poner la raíz de 84 y me va a dar en total 9.16. 9.16. Yo obtendría 9.16 y en la parte de abajo sigo escribiendo mi 2. Entonces el 12, para encontrar el valor de x1 y x2, lo vuelvo a escribir en ambas sustituciones. Tengo ya separado el más en esta parte y el menos en la de abajo para la x2. Y el 9.16 lo escribo también en ambas ecuaciones. Y en la parte de abajo escribo el número 2. Ahora sí pasamos a simplificar. 12 más 9.16 entre 2 me va a dar 10.58. Y en la parte de abajo sería 12 menos 9.16 entre 2 y me va a dar 1.42. Entonces mi valor para x1 va a ser 10.58 y mi valor para x2 va a dar 1.42. Con esta parte, más bien esta fórmula general me sirve para encontrar los valores de x también cuando son decimales. Porque en el caso anterior, que me dio números enteros, recuerden que una fórmula es por el método de factorización. Encontrar dos números que al multiplicarse me dé 21 y que su suma o diferencia me dé 10. Entonces, si se fijan aquí, 3 por 7 me da 21 y 3 más 7 me da 10. Y en este caso, por el método de factorización, no aplicaría. O no aplicaría con números enteros, pero con decimales sí. Si se fijan, me dice, por el método de factorización, dos números que al multiplicarse me dé 15. Si yo multiplico 10 por 0.58 por 1.42, me va a dar 15 pasadito con decimales, entonces quiere decir que está bien. Y su diferencia o suma 10.58 más 1.42 me da 12 cerrado. Entonces está bien este método, está comprobado. Pasamos con el ejercicio número 3. La ecuación 2x al cuadrado menos 8x menos 10 igual a 0. Y pasamos a escribir toda mi diagrama para poder desarrollarla. Tenemos que el primer valor para A es 2, para B es menos 8 y para C es menos 10. Y pasamos a simplificar o a sustituir en mi ecuación general. La primera literal de aquí es la B, entonces escribiríamos menos 8, que es el valor de B. Siguiente otra vez B, que es menos 8. En este apartado es el valor de A, que es 2. El valor de C, que es menos 10. Y en la parte de abajo el valor de A, que es 2. El menos 8, entonces sería menos por menos, me va a dar más. Y escribimos el 8 únicamente. Después de eso, en la parte de adentro tenemos menos por menos, me va a dar más. Y 8 por 8 me va a dar 64.
En la siguiente parte tenemos una multiplicación. Tenemos un 4 por 2 por menos 10 y me va a dar menos 80. Y en la parte inferior 2 por 2, 4. Volvemos a escribir mi 8 y en la parte de adentro, ahora sí vamos a simplificar. Menos por menos me va a dar más, entonces 64 más 80 me da un total de 144. Y en la parte inferior continuamos con el número 4. Repetimos el 8, sacamos raíz de 144, me va a dar 12. En la parte inferior continuamos con el 4 y ahora sí, el 8 para el x1, el 8 para el x2, el 12 para el x1, el 12 para el x2, el 4 para el x1 y el 4 para el x2. El x1 sería con el más de esta parte de mi ecuación, el x2 con el menos de esta parte de la ecuación. Ahora sí, 8 más 12 me va a dar 20, entre 4, 5. La siguiente sería 8 menos 12 me da menos 4 y entre 4 me va a dar menos 1. Ahora sí, con esto encontramos los valores para mi ecuación general, para mi ecuación de segundo grado. Pasamos a la cuarta ecuación. En este caso tenemos una ecuación con el coeficiente número 2 para la x al cuadrada, con el coeficiente menos 9 para la x y por último tenemos el menos 1. Pasamos a desarrollar el esquema y el valor de a ya determinamos que es 2, el valor de b es menos 9 y el valor de c menos 1. Pasamos a sustituir en mi ecuación, la primera literal es la b, entonces sería menos 9, la segunda también continúa siendo la b, es menos 9, la tercera sería AC, A2 y C menos 1. Y por último tenemos un valor de 2A y el A otra vez 2. Menos por menos me da más, entonces sería 9. Más por más me va a dar más, menos por menos me va a dar más, 9 por 9, 81. Y tenemos aquí 4 por 2 por menos 1 me va a dar menos 8. Y en la parte de abajo 2 por 2, 4. Seguimos, dejamos el 9, seguimos dejando el 9 afuera. En la parte inferior va a ser menos por menos más, entonces 81 más 9 me va a dar 90. En la parte inferior seguimos con el 4. Nuevamente repetimos el 9 y ahora sí obtenemos la raíz de 90, que en este caso es 9.48. Y en la parte inferior el número 4. Continuamos, ahora sí ya llegamos a la parte donde vamos a determinar x1 y x2. Para el valor de x1 igual, repetimos el 9 arriba y el 9 abajo. El 9.48 en la parte superior y el 9.48 en la parte inferior. Y el 4 también tanto arriba como abajo. Ahora sí, continuamos a llegar a la respuesta final. 9 más 9.48 me va a dar 18.48. Entre 4, 4.62. Después tenemos un 9 menos 9.48 me va a dar 0.48 entre 4, 0 menos 0.12. Penúltima ecuación. X al cuadrado más 4x menos 12 igual a 0. Llevamos a cabo el esquema. Sustituimos el valor de a 1, de b 4 y de c menos 12. Seguimos sustituyendo. El primer valor sería b, que es 4. Siguiente valor es b, nuevamente 4. AC, que sería 1 menos 12. Y en la parte de abajo iría
2a, entonces 1. Menos por más me da menos y tenemos adentro el número 4. 4 por 4, 16. Y tenemos ahora 4 por 1 por 12 me va a dar, perdón, por menos 12 me va a dar menos 48. Y en la parte inferior 2 por 1, 2. Continuamos con el menos 4 del lado izquierdo. En la parte interior, perdón, ahora sí sería menos por menos más. 16 más 48 me va a dar 64. Y en la parte inferior 2. Continuamos con obtener la raíz de 64 me va a dar 8. Vuelvo a escribir el menos 4 y el 2. Ahora sí paso a los valores de x1 y de x2. Tenemos aquí menos 4, 8 y 2. Menos 4, 8 y 2. Tenemos el signo de más y el signo de más, el signo de menos y el signo de menos. Ahora sí llegamos a la respuesta final. Menos 4 más 8 me va a dar 4. Entre 2, 2. Menos 4 menos 8 me va a dar menos 12. Entre 2, menos 6. Ahora sí, última ecuación. Menos 3x al cuadrado más 17x igual a 0. Para el valor de a tenemos un menos 3. Para el valor de b, un 17. Y para la c no tenemos ningún valor, entonces le agregaríamos un 0. Sustituimos el valor de b, que sería 17. Nuevamente el valor de b, que es 17. El valor de a, que es menos 3. El valor de c, que es 0. Y el valor de a, que es menos 3. Menos por más me da menos. Y continuamos agregando el 17. 17 al cuadrado, es decir, 17 por 17 me va a dar 289. Y ahora tenemos 4 por 3 por 0 me va a dar 0. Y en la parte más por menos me da menos. Y 2 por 3 me da 6. Continuamos, sigo dejando el menos 17 en la parte izquierda de los signos más y menos. Y en la parte de adentro, 289. Menos 0 me va a dar 289. Y en la parte inferior, continúo dejando el menos 6. Continúo con el menos 17. Vamos a obtener la raíz cuadrada de 289 y me va a dar 17. Y en la parte de abajo, menos 6. Ahora sí, llegué a la parte de x1 y de x2. Pongo mi menos 17 más 17 entre menos 6. Y mi menos 17 menos 17 entre menos 6. Ahora sí, respuestas finales. Menos 17 más 17 me va a dar 0. Entre menos 6, 0. Entonces mi primer valor de x va a ser 0. Y mi valor número 2 sería menos 17. Menos 17 me da un total de menos 34. Entre menos 6 me va a dar menos 5.66. Te invito a que te suscribas al canal y que actives las notificaciones, lo cual nos ayudará bastante a ambos. A ti te permitirá estar al tanto de los próximos contenidos que se suban y a mí me ayudará a que el canal crezca. De igual forma, no olvides dejarme tu comentario, compartir y darle me gusta a este video si te ha ayudado con tu tarea, ya que con mucho gusto lo realicé para apoyar.